Muy bien, damos inicio al curso de geografía y vamos a darle seguimiento a la guía número 3. Si bien recuerdan, en la guía número 2 estuvimos hablando de lo que es la conquista de los imperios azteca e inca, ¿sí? Cuando se da la conquista de los imperios, se habla de lo que es el imperialismo y el colonialismo, ¿sí? Ahora, recuérdense que el imperialismo se dio con el dominio que tuvo Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre los territorios colonizados. En este caso, los territorios colonizados en América, ¿sí? Luego de que se da el imperialismo, se dio el colonialismo. Y el colonialismo surge a través de la distribución que tuvieron, las potencias sobre los territorios conquistados. En este caso ya fue Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania los que se distribuyeron casi que todo el mundo, y entonces ahí se da el proceso del colonialismo. Entonces, del colonialismo o de la conquista de los imperios azteca e inca, surge otro hecho y acontecimiento después de muchos años que fue conocido como la independencia. O sea, cuando vienen los colonos o los conquistadores y toman dominio de las tierras, se da una conformación y una estructura, una nueva estructura social, se establece un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, y pasa eso durante muchos años. Estamos hablando del año 1524. Del año 1524 en adelante, los colonos empiezan a regir o a crear una nueva estructura social. En la guía número 3 nos va a hablar de las independencias. De hecho, ahorita pues ya estamos a 2 días que se hizo celebración del acto de independencia en Guatemala, pero vamos a recordar que no solo fue la independencia de Guatemala, sino fue la independencia de las provincias unidas de Centroamérica. En la época esas provincias correspondían a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y parte de Panamá. Pero ¿qué pasó entre el 1524 al 1821? Porque en el 1524 entran los colonos, empiezan a tomar dominio, y luego para que se diera la independencia se da en 1821. Estamos hablando de más de ¿cuántos años? 524 al 821, estamos hablando de ¿cuántos años? 300 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó durante todo? ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Entonces, vamos a regresar a la historia. Se da el imperialismo, se da el colonialismo, se da la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se da en el año 1910, miren, ya después del proceso de independencia. Pero acá nos quedamos, ¿verdad? En el proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial inicia, miren en qué año, ahorita vamos a ver. Inició con un conflicto regional focalizado en el enfrentamiento entre Austria, Hungría y Serbia, pero en poco tiempo se extendió a nivel europeo y finalmente alcanzó una dimensión mundial. ¿Cómo fue posible? A inicios del siglo XX, las grandes potencias estaban rivalizando entre sí. Una vez terminado el reparto colonial del mundo, las fricciones se hicieron más frecuentes. Gran Bretaña y Francia poseían grandes imperios, mientras que Alemania dominaba pocos territorios. Surgieron profundas rivalidades y los países se armaron. Gran Bretaña y Francia se aliaron, preocupadas por el gran desarrollo industrial y militar de Alemania. Cada país perfeccionó sus ejércitos y dedicó gran parte de su presupuesto a gastos militares. Entonces, la Primera Guerra Mundial se levanta porque Alemania no estaba contento con el poco territorio que ellos poseían y dominaban, y ellos querían robarle a Bélgica y a Gran Bretaña, le querían robar sus tierras conquistadas. Entonces eso fue lo que abrió paso a la Primera Guerra Mundial. Pero mire cuándo se levantó la Primera Guerra Mundial.
Dice, estas rivalidades terminaron por tomar una red de alianzas. Por un lado surgió Triple Entente, liderada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se sumaron Estados Unidos e Italia. Por otro lado se formó el bando de los imperios centrales, con Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía. El acontecimiento que inició la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. El gobierno austriaco acusó al serbio de estar detrás del crimen. Así, Austria atacó a Serbia, que era aliada de Rusia. A partir de ahí se sucedieron las declaraciones de guerra, debido a las alianzas militares. De esta manera, el incidente dio origen a un conflicto generalizado. ¿Cuándo se da el primer levantamiento? En 1914. Esto fue antes de los procesos de independencia. Vayamos a la guía 3. En la guía 3 nos habla de la independencia de Centroamérica, pero ¿qué pasó antes de las independencias? Nosotros hacemos una celebración del 15 de septiembre de 1821. Mire, del 1821 al 1914 hay 100 años de diferencia, ya se dio cuenta, que se levantara la Primera Guerra Mundial, pero esa guerra fue por las potencias mundiales. Nosotros apenas éramos tercermundistas, somos tercermundistas hoy en día y antes no había mayorado. Entonces, el 15 de septiembre de 1821 se da la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, pero en Guatemala, la verdadera independencia de Guatemala es un 21 de marzo de 1847. Estamos hablando de casi 25 años después del proceso de independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Qué pasó antes del proceso de independencia? Mire, pues lo vamos a ver a través del siguiente documental. Centroamérica. Centroamérica era parte de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y parte de Panamá. Para que se diera la independencia el 15 de septiembre de 1821, el primer país en desligarse de los colonos o los conquistadores fue México. México empezó sus trámites de independencia en 1815, ¿sí? Entonces veamos qué fue lo que sucedió. Yo espero que tenga buen volumen esto. Veamos qué fue lo que sucedió. Independencia, pero no solo de Guatemala, porque nosotros estamos equivocados. Creemos que la independencia solo es para Guatemala y no es así. Estamos hablando de toda Centroamérica. Ojalá que no nos afecte la lluvia ahora. Ya va a cargar. Salvador, Nicaragua. La independencia de Centroamérica fue un proceso de Guatemala. Este día conmemoramos la independencia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. A diferencia de los demás países americanos, en España, lo cual creó un caos político en la península ibérica. El primer movimiento independentista se dio el 5 de noviembre de 1800, conocido como el primer grito de independencia, encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar en San Salvador. A este movimiento le siguieron
La conjuración de Lenin y otros movimientos de 1814 a 1821. La notable supuesta pero si los trabajos vamos a hacer una pausa acá y yo quiero que vea este mapa, ¿sí? El 15 de septiembre de 1821, toda esta región que abarcaba Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y parte de Panamá, pero no era toda Panamá, sino era muy pequeña. Esto, desde acá, 1, 2, 3, 4 y 5, era el reino, era la capitanía general del reino de Guatemala. Cuando los colonos, en este caso las potencias, que estamos hablando de Alemania, Francia, Bélgica y, ayúdenme con el cuarto, se me fue el cuarto ustedes. Las cuatro potencias, ahorita vamos a regresar, las cuatro potencias se distribuyeron el mundo entero. Gran Bretaña tomó posesión de todo este territorio. Y todo este territorio era el reino de Guatemala. No estaban divididos en países así como ahora lo vemos. El centro de todo este territorio estaba en la antigua Guatemala. Por eso esa fue la primer capital del reino de Guatemala. Entonces, se toma posesión de todo este territorio. En ese entonces ellos fueron los que colonizaron, los que tomaron dominio, pero el 15 de septiembre de 1821 estos en sí deciden desligarse de la corona española y entonces pasan a llamarse Provincias Unidas de Centroamérica. Eso fue lo que se dio el 15 de septiembre de 1821. Pero por su parte, cada país se fue independizando en diferentes años de manera individual, ¿sí? Ya delimitando áreas geográficas. Y por eso es que hoy en día nosotros ya conocemos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ¿sí? Son 5 países, eran 5 países. Entonces se fueron delimitando. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda. Entonces, este fue el dominio que perdió Gran Bretaña en el caso del continente americano. Pero recordemos que no solo fue Centroamérica la que se independizó, porque si nos vamos a América del Norte encontramos a Alaska, Canadá, Estados Unidos, que también fueron países, México, que también fueron países que se fueron independizando de Alemania, de Gran Bretaña, de Bélgica, sí, porque ellos eran los colonos de la época, ¿sí me entienden? Entonces, vamos a ir viendo esto, lo vamos a ir desglosando para que usted vaya comprendiendo, porque hay gente que cree la independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. No es solo Guatemala, no es solo Guatemala, sino fueron todos estos países, ¿sí? ¿Por qué México? Porque México estaba siendo dominado, según la época, también por Gran Bretaña, ¿sí? Pero México se independizó antes de toda Centroamérica, ¿sí? Ahora, yo le voy a explicar lo siguiente. Ahora, ¿qué era lo que buscaban con la independencia? Mire, pues preste atención. Desde el año 1524 hasta el año 1821,
los colonos o los conquistadores abusaron de los indígenas. Los explotaban, le robaban sus recursos, los hacían trabajar y ellos se llevaban todo de Guatemala. Todo lo que había en Guatemala ellos se lo llevaban. Entonces llegó un momento en donde internamente ellos dijeron, ya no queremos ser dominados por la corona, porque solo nos están explotando, hay pobreza, hay escasez, hay hambruna y no logramos nada de desarrollo. Claro que en la época los edificios que habían, o sea, la antigua Guatemala ya era un nivel de desarrollo, ¿verdad? Vivir entre ruinas, edificios y todos esos sitios arqueológicos a pasar a tener ciudades conformadas como tales, claro que ya se había logrado un desarrollo. Entonces, la independencia lo que buscaba era desligarse de la corona. Ahora, ¿cómo inició? Inició con la independencia de México y América Central entre los años 1815 al 1823. Por su parte, España estaba teniendo conflictos sociales. Ellos estaban teniendo problemas. Por un lado, se había dado lo que era la revolución industrial. ¿Se recuerdan que les expliqué que era la revolución industrial? Que fue el desarrollo y el empleo y la creación de máquinas. Entonces quitaron a los hombres que hacían el trabajo y los sustituyeron por una máquina. En eso consistió la revolución industrial. Entonces España, por su parte, estaba en ese nivel de desarrollo. Mientras tanto, América se estaba viendo afectada. Entonces, eso creó problemas o conflictos sociales. Abolición de trabajos forzados de los indígenas, porque eran los más explotados, no se les pagaba nada, más bien solo se les pedía trabajo, 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 e incluso no tenían un lugar donde dormir, ni siquiera qué comer. Entonces, todos esos factores fueron como que creando descontento de parte de la población indígena y exigiendo más sus derechos. Supresión de tratos especiales que gozaban sacerdotes y militares. Como los sacerdotes y militares eran españoles, ellos tenían preferencias, ellos tenían mejores tratos, ellos tenían todos los beneficios. Mientras tanto, los indígenas eran explotados. Dice extensión de sufragio a todos los habitantes blancos sin considerar fortunazo, privilegios de nacimiento. Antes a las personas se les clasificó en dos razas humanas, negros y blancos, solo así. Había mucho racismo. Si era de tez oscura, negro, a trabajar, esclavo, lo explotaban. Pero si era de tez blanca, tenía privilegios. Entonces imagínense si eso se aplicara hoy en día, ¿cómo estaríamos? Ya se imagina, ¿verdad? Entonces todos esos factores de racismo y discriminación iban generando descontento en la población indígena, porque cada vez eran explotados, cada vez eran abusados y obviamente los beneficios los obtenían otros. Entonces, dice el punto 6, creían que España no podía garantizar el orden político ni controlar a la nación formada por mestizos e indígenas, es decir, que no podían ya dominar a América, porque ellos estaban teniendo problemas por su lado en su continente, ellos estaban teniendo conflictos sociales, entonces si no podían ellos organizarse en su continente, ¿cómo iban a venir a controlar el continente americano? Por otra parte, dice en 1821 los mexicanos declararon la independencia de España, constituyéndose en República Federal. En 1821 rompió el vínculo colonial la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba toda América Central, ya vimos qué países. Y en 1823 América Central pasó a llamarse Provincias Unidas de Centroamérica, que comprendía los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, usted ahorita vive en la casa de sus padres. Usted tiene todos los recursos básicos, techo, alimentación, qué sé yo, en algún punto pues le beneficia. Pero ¿qué pasaría si usted ahorita llega a su casa y dice, me voy a independizar? Se va a salir de su casa. Usted va a tener que pagar sus estudios, su vivienda, su alimento, su calzado y su vestuario, entre otros servicios básicos. ¿Usted cree que se va a poder mantener solo o sola? Usted diría, no, ahí la pienso mucho, ¿verdad? Entonces fue lo que pasó con estos países. Se desligaron de España, pero al desligarse de España no pudieron mantenerse solos. Por eso es que Guatemala hoy en día tiene una deuda millonaria, ya no con España, sino con Estados Unidos, porque España le quitó la cobertura,
pero al verse, bueno, por ejemplo, usted dice, ahorita me salgo de mi casa, lo primero que tendría que pensar es dónde voy a vivir, en dónde voy a dormir. Y si usted no tiene dinero para pagar por lo menos una noche de hospedaje, va a tener que acercarse a alguien, préstame por lo menos unos 50, ¿verdad? Para pagar ahí en, ¿cómo se llama este autotel Happy Dreams? Ahí cobran 50 a la noche, ¿verdad? Pero eso ya para usted representa una deuda. ¿Y mañana qué va a hacer? Y así, y así, y así. Y eso fue lo que les pasó a los países centroamericanos. Llegó un momento en donde ellos no pudieron mantener a su sociedad y empezaron a adquirir deudas con otros países. Y en el caso de Guatemala fue con Estados Unidos. Entonces, por eso es que Guatemala le debe mucho a Estados Unidos. Yo hablo de Guatemala porque obviamente Guatemala es lo que nos interesa, pero ¿qué pasó con los demás países? También ellos empezaron a adquirir deudas. Ellos tuvieron conflictos de guerras civiles porque entonces empezaron a delimitarse geográficamente, tuvieron una inestabilidad económica, pero también hubo aislamiento geográfico. En la época no había tantas carreteras como hoy en día hay. O sea, hoy hay muchas carreteras que conectan a México, a El Salvador, a Honduras, las fronteras, no digamos, pero antes no era así, antes una que otra carretera. Y esos fueron los conflictos sociales que se vivieron en la época cuando se dio el proceso de independencia. Ahí todavía no llegamos a la guerra, apenas estamos hablando del año 1821. Otro aspecto que se vio durante el proceso de independencia, ¿sí? Sí, por eso era lo que yo les decía, es que ahí no se celebra la independencia de Guatemala, porque Guatemala, el acta de independencia de Guatemala se dio mucho tiempo después. Solo voy a hacer una pausa, ustedes regalen un minutito. ¿Alguien me pudiera hacer favor de bajar aquí a recepción? Mira, pues, en el caso de Guatemala, el acta de independencia, ahorita lo vamos a ver, se firma aquí está, un 21 de marzo de 1847. Aquí se da la verdadera independencia de nuestro país, pero el 15 de septiembre de 1821 fue Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fueron 5 países los que se desligaron de la corona española. No fue uno, no fue solo Guatemala, sino fueron todos ellos. Y por eso pasaron a llamarse Provincias Unidas de Centroamérica, ¿sí? Ahora veamos qué fue lo que se dio también durante ese proceso de independencia. Ahí todavía no llegamos a la guerra. Miren, 1821. Todavía estamos como adentrados en proceso de guerra. Todavía no era el proceso de guerra como tal. La explotación ha venido de muchos años atrás, desde que ingresaron los colonos o los conquistadores, porque encontraron indígenas y el indígena no tenía cómo defenderse. Vamos a regresar. ¿Anda? ¿Por eso? Por eso, mira. Mire, pues, ahorita les voy a explicar qué significa la antorcha. Ahorita les voy a explicar qué significa la antorcha.
Es que antes, mira pues, es que la antorcha es un acto simbólico mientras carga. ¿Por qué existe la antorcha? Mire, pues cuando se dio el acta de independencia, el 15 de septiembre de 1821, de la ciudad capital, que era en ese entonces el centro, salen unos jinetes en sus caballos recorriendo Guatemala y algunas partes de las Provincias Unidas de Centroamérica declarando la independencia, porque en ese entonces lo que existía eran los telegramas, ¿verdad? Ustedes imagínense, no estaba el teléfono, no había nada de eso. Entonces fue la forma de anunciar que se había dado la independencia, pero la historia nos dice que fueron jinetes en sus caballos, no gente corriendo, y llevaban una antorcha en señal de triunfo, que se habían desligado de la corona española. Ese es el contexto, pero con el paso de los años lo fueron cambiando, ¿verdad ustedes? Y salieron a correr, y ese correr o ese trote significa ese tiempo de anunciar que se había dado la independencia. ¿Sí? No. No, esto es un acto simbólico. ¿Sí? No, es un acto simbólico. No, escucha. Las causas que motivaron la independencia de Centroamérica se originaron por la crueldad y la esclavitud que los españoles cometieron contra los pueblos indígenas que encontraron en los territorios de Centroamérica y que luego dichos territorios los organizaron en provincias una vez conquistados. España administraba las provincias de Centroamérica a través del Virreinato de Nueva España, teniendo como capital Guatemala, lugar donde vivían las principales autoridades españolas. Las autoridades españolas se valían de un gobernador en cada provincia para reprimir a los indígenas. ¿Sabe? Para que me entienda mejor, mire pues, Guatemala tiene hoy en día 22 departamentos, ¿sí? Pero antes, lo que nosotros hoy conocemos como países, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, estos eran, por decirle, los departamentos del centro, ¿me entienden? Entonces, ese era como el problema y el principal factor que propició el acto de independencia fue la explotación del indígena, del campesino, porque los colonos, ellos vinieron, por ejemplo, fundaron la primera universidad de Centroamérica, que es la Universidad de San Carlos, pero ¿quiénes tenían derecho a la educación? Solo ellos, solo los españoles. Un indígena no tenía acceso a la educación. Por ejemplo, trabajaban y claro, antes cuando vienen los españoles y encuentran a los mayas, su moneda era el cacao, pero eso para España no representaba dinero, sino que era un recurso que ellos procesaron porque ellos tenían industria, tenían máquinas y se dieron cuenta que de ahí a ellos podían generar recurso económico. En el caso de Guatemala encontraron jade, encontraron oro, encontraron plata y para ellos eso representó dinero. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que en este caso lo que hicieron fue desligarse de esa forma de opresión o de dominio que por su parte ellos estaban teniendo, o sea, los colonos estaban teniendo, y que estos cada vez eran más pobres, más explotados, más abusados en cuanto a sus derechos. Pero como iban despertando, entonces fueron exigiendo y exigiendo y exigiendo. Pero lo que quiero que usted comprenda es eso, de que antes estos países que ya mencioné eran como por decirle los departamentos del reino de Guatemala y el reino de Guatemala estuvo acá en Guatemala. Esa fue la gran diferencia y por eso es que nosotros a nivel centroamericano, cuando hablo de nosotros, hablo de Guatemala país, tenemos mucha historia. Comparado a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, ellos no tienen lo que tiene Guatemala. Entonces, cuando se habla y dice se celebra el primer cabildo, se está refiriendo a
que acá se fundó la primer capital de toda esa área geográfica y fue en donde se logró mayor desarrollo. Por eso es que nosotros, en cuanto a ciudades, compare la ciudad de Guatemala, solo la ciudad de Guatemala comparado con el centro de Honduras, no es nada, ni siquiera una tercera. Honduras no es nada comparado a lo que Guatemala tiene. Entonces, esto, digamos, si Guatemala fue esclavizada, si Guatemala fue abusada en sus derechos en cuanto a su población, a sus recursos, imagínense los demás países. Por eso es que nosotros Centroamérica somos muy pobres, pero no es tanto de que no tengan recursos, sino la forma de administración que tuvieron los españoles en esta zona del continente. Actuales leyes como el repartimiento de indios, el pago del tributo y la esclavitud. Podemos mencionar que las causas que motivaron la búsqueda de independencia en Centroamérica son las siguientes: la inconformidad de las provincias por los privilegios concedidos a Guatemala por ser la capital. Los criollos estaban en contra de que no les fuera permitido. ¿Qué es un criollo? Mire pues, en Guatemala la ley reconoce 4 culturas: garífunas, chincas, mestizos o ladinos y el área maya. Los mayas son los grupos étnicos originarios o que vienen digamos, en Guatemala hay 22 grupos étnicos y estos étnicos vienen de la cultura maya, o sea, fueron evolucionándose. Pero hubieron mayas y hubieron ladinos. Los ladinos eran los europeos o los españoles que vinieron al continente americano. Pero resulta que cuando vinieron al continente, los españoles venían con sus esposas y de repente las esposas venían embarazadas. Entonces sus hijos nacieron acá en América. A eso se les llamó criollos, ¿sí? Mestizos. El español que vino solo se consiguió a una mujer maya, se unieron, procrearon vida y ahí surgió el mestizaje. Nosotros somos mestizos, no somos ladinos. El hecho de portar ropa occidental no nos hace ser ladinos. ¿Quiénes son los ladinos? Los ladinos son los extranjeros residentes en Guatemala, pero usted y yo no podemos decir que somos ladinos, tampoco somos criollos. ¿Por qué? Porque no somos hijos de españoles y nacimos en Guatemala, ¿verdad? No. Entonces, los criollos solo fueron ellos, hijos de españoles nacidos en estas tierras, y los mestizos sí somos nosotros. Mezcla, el mestizaje, el término mestizaje viene de la mezcla entre un indígena y un español, tanto hombre y mujer y viceversa. Eso fue lo que se dio. Entonces, usted y yo somos mestizos. Ahora, si revisamos entre nuestro árbol genealógico y no hay una mezcla de ninguna clase, entonces somos mayas. Yo le pregunto, ¿usted es maya, de ascendencia maya, o es mestizo? ¿Cuál de los dos? Tendría que revisar su árbol genealógico. Yo le puedo decir que yo soy mestiza, yo no soy maya. Muchos rasgos culturales van a tener que influir. El uso del traje indígena, el dominio de un idioma materno. Son 22 idiomas maternos en Guatemala. Rasgos culturales, costumbres, tradiciones, mitos, leyenda, folclore. ¿Sí? Entonces todos esos factores nos van a permitir deducir, bueno, yo soy maya o soy mestizo, pero también mucha gente por tema de vergüenza prefiere decir que es ladino, cuando en realidad es maya o es mestizo, pero hay que saber diferenciar. Entonces aquí hay otro nuevo término, criollo. ¿Qué pasaría si de parte de ninguna familia hay alguien que use traje o que hable un idioma? Por ejemplo, en mi casa, mira, pues en mi casa, mi papá no habla ningún idioma ni utiliza el traje. Mi mamá, de igual manera. Por ende, nosotros, evidentemente, ninguno de nosotros como hijos. Pero yo me voy a ir al segundo escalafón, mis abuelos. En el caso de mi papá, mi abuelo era mestizo y mi abuela era de origen maya. Entonces ahí ya se da el mestizaje. Me voy al caso de mi mamá. Mi abuelita materna era de origen maya o de ascendencia maya, y mi abuelo materno, él no.
Y si nos vamos al árbol genealógico, y así se va la cadena, entonces eso es lo que usted tiene que ir evaluando, las generaciones, y ahí va a descubrir usted. Entonces por eso yo les sé decir que yo soy mestiza, yo no soy maya. Ahora, si por ejemplo los papás de mi papá ambos fueran de ascendencia maya, entonces quiere decir que mi papá no es mestizo, mi papá es de ascendencia maya. Y en el caso de mi mamá, sí se hubiera dado el mestizaje, pero como mi papá y mi mamá hay una unión de ascendencia maya con mestizaje, entonces por ende yo sigo siendo mestiza, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Pero hay gente que por temas culturales y por temas de moda, que ahora pues ya surgieron las nuevas modas, que el pantalón, que el vestido y eso, se quitaron el traje típico, pero el hecho de portar ropa occidental no les quita el hecho de ser de ascendencia maya. Eso es lo que tenemos que comprender. Ahora, evaluar, ¿dominan algún idioma materno? Porque, por ejemplo, yo conozco, les comentaba a algunos que yo conozco una familia donde la primera vez que yo escuché hablar el idioma Ixil, y yo dije, yo en mi vida me hubiera imaginado que los jóvenes fueran de ascendencia maya, porque los Ixiles son de ascendencia maya. Entonces, y cuando yo ya conozco a su familia, tanto su papá como su mamá son del área del Quiché, en donde, donde está la cultura Ixil. Entonces ellos, aunque ellos porten ropa occidental, ellos son de ascendencia maya. Entonces, cuando ya, por ejemplo, en las estadísticas le piden grupo étnico, ladino, dice la gente, ¿verdad? Y no es ladino. Tendría que evaluar, o sea, tendría que evaluar esos detalles, porque no somos ladinos, nosotros somos mestizos, ¿sí? ¿Sí le aclaro, Susan? Va, continuemos. Ocupar cargos políticos en las colonias. Los ganaderos estaban inconformes porque las audiencias ponían el precio a su ganado y les ordenaban a quién venderlo. Los artesanos estaban en contra de los altos precios de sus instrumentos de trabajo. Los indios estaban en contra de la esclavitud y del maltrato que les daban. Para 1811 y 1812 en Nicaragua se dieron movimientos preindependentistas, los que fueron motivados por la esclavitud, el pago de tributos y el repartimiento de indios. Estas leyes ya habían sido cometidas en España. Solo un paréntesis, escuchen que ahí a los esclavos les decían indios, pero porque fue un mal concepto que tomaron los colonos, porque ellos creyeron que al ingresar al continente americano ellos estaban en las Indias, y de ahí viene el término de indio. Por eso nos utilizan, por ejemplo, al indígena o al maya en Guatemala le dicen indio. No es indio el que vive en la India, pero aquí no sería, el término correcto es indígena. Pero en la época, por eso había mucho racismo y mucha discriminación. Por eso yo les dije, dice que el primer estudio etnográfico, la etnografía, que es la ciencia que estudia las etnias, se empezó a desarrollar como a finales del siglo XIX, y dice que, como ya les dije, solo los clasificaron en dos razas humanas, negros y blancos. Ustedes van a usar su color de piel negro, va a esprear, ustedes blanco, va a esprear, y así, nada más, ¿sí? Y a través del color de piel eran los tratos que tenían las personas. Entonces, imagínense, a todos nosotros nos discriminarían. Por eso es que en Guatemala tantas ONG tratan de erradicar el racismo y la discriminación, porque mucha gente fue abusada, no solo verbalmente, sino físicamente. Muchos fueron violados, o sea, las mujeres en las épocas pasadas, las mujeres fueron abusadas sexualmente, los niños fueron explotados, los campesinos, o sea, el trabajo forzado para el indígena fue tan grande que ellos, si bien les iba, pues tenían derecho a comer tal vez una vez al día, tal vez si ellos tenían derecho. ¿Por qué? Porque los españoles, por el hecho de tener tez clara, a ellos les hacía estar en una clase superior y tener todos los beneficios que se pudieran obtener. Mientras tanto, los indígenas eran explotados, eran abusados. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá, todo ese abuso, pero no solo se vivió en Guatemala, sino se vivió en todo lo que abarcó el reino de la Capitanía General de Guatemala, que ya vimos qué países eran. Pero los funcionarios españoles de nuestro país seguían criticando, lo que originó que en León, Rivas, Masaya y Granada se dieran estos movimientos. Principalmente en los barrios más populares
de los pueblos indígenas, como Sutiaba en León, Monimbo en Masaya, junto a grupos de indios Matagalpa de Granada y niquiranos en Riva y Masaya. Estos grupos se rebelaron contra las autoridades españolas, logrando eliminarlas y formando juntas de gobierno con gente del pueblo y líderes indígenas. En estas luchas preindependentistas sobresalieron personajes como el puro Medina Miguelete, Fraile Tomás Pérez y el indio Juan Modesto Hernández, que fueron quienes dirigieron estas luchas en León. Los hechos antes mencionados y el ejemplo que dieron, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica el 4 de julio de 1776 y la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789 influyeron para que se dieran las condiciones necesarias para el grito de independencia. El 15 de septiembre de 1821, las principales autoridades españolas residentes en Guatemala se vieron obligadas a aceptar la independencia de las provincias centroamericanas en una reunión solemne. En este momento histórico sobresalen personajes como José Cecilio de Paz, Gabino Gainza, José Manuel Arce, Pedro Molina, Miguel Arreinaga en representación de Nicaragua y Tomás Ruiz, quien tiene el mérito de ser el primer indio licenciado de Nicaragua. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Sí, está hablando de... todos sepan el bien. Está hablando especialmente de Nicaragua, pero para que ustedes entendieran el contexto. Ahora, en el caso de Guatemala, ahora sí nos vamos a ir especialmente a Guatemala, quiero que vea lo siguiente, porque ya le dije, el 15 de septiembre de 1821 es toda Centroamérica. Ahora, especialmente en nuestro país, cuando Guatemala se desliga totalmente del dominio que tenía por parte de la corona española. Esto es otro tema y nunca se celebra. El 21 de marzo nadie está haciendo fiesta, ¿verdad ustedes? Solo el 15 de septiembre. Pero porque no nos lo han enseñado, ese es el detalle. Nunca nos han hablado de esto y todos hacemos referencia a esa fecha. Miren pues. Cuenta la historia que Guatemala se independizó el 15 de septiembre de 1821. En nuestra fecha es tan solo el inicio. Primero se logró la independencia del Reino de España, luego del Imperio de México y por último de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Con ello, el 21 de marzo de 1847, cuando finalmente Guatemala se constituye en una verdadera república, libre y soberana. Este es un acontecimiento olvidado por la historia oficial guatemalteca, ya que le da preponderancia a un 15 de septiembre de 1821 como nuestra independencia. Y yo como historiador, investigador de esta época, y sabemos que el proceso de independencia inicia un 15 de septiembre, pero termina un 21 de marzo de 1847. Dentro de la elaboración de la historia para presentarla a Guatemala y al estudiante es subjetiva. Trata de exaltar los logros liberales y exaltar los errores conservadores. Uno de los personajes más sobresalientes de esta independencia es Rafael Carrera, un mestizo nacido en el barrio de la Candelaria, en Ciudad de Guatemala, en 1814. Desde su juventud se mostró como un líder, mostrando su virtud en el municipio de Matagalpa, en Jalapa. Concretó la revuelta, de hecho, él es un líder innato, un guerrillero,
podríamos decir, de aquella época, que llega incluso a convertirse en el principal líder guatemalteco durante 30 años. Llega a ser presidente de la República, creador de la República de Guatemala. Muchas de estas montañas calamanecas formó un batallón con el que logró una lucha contra liberales que lo llevó a gobernar el país. Hay un descontento con el grupo de la montaña que se allá en Mataquesco y que Rafael Carrera va a liderar y entra realmente a la ciudad de Guatemala en 1838. Pues en 1847 llega a la presidencia, apoyado de varios miembros de las Fuerzas Armadas y representantes de la Iglesia. Un acta de independencia publicada en la Gaceta Oficial de Centroamérica que ese entonces conforma el nacimiento de la República, documento que hoy se guarda en los archivos de Centroamérica. La total soberanía se decoró la plaza. Hubo salvas de artillería, mascaradas, zarados, desfiles, para proclamar el nacimiento de la República, habiendo leído José Asmilla el decreto de fundación desde el balcón de Palacio. Y eso le da un carácter de propia administración y ha encargado de conservar la territorialidad y la administración política de la nación. Años después se crean los símbolos patrios como el escudo, en donde se incluyen algunas imágenes representativas de la Unión y los colores de la bandera española y guatemalteca para mantener cierta unidad. Hizo que Carrera se enfrentara a estos estados en la batalla de Granada el 2 de febrero de 1851, que consolida nuevamente la hegemonía guatemalteca en Centroamérica. Por eso ese año, 1851, se proclama el acta constitutiva y los símbolos patrios. Pero este liderazgo de Rafael Carrera, nunca más visto en Guatemala, le llevó a que el Congreso le declarara vitalicio. ¿Escucharon cuántos años estuvo en la presidencia? Fue expuesta en un museo de historia E incluso en 1851. 30 años. Miren, pues a partir del 1821, o sea, si usted quiere saber qué presidente estuvo Guatemala, se tiene que ubicar 1821 y en adelante va a empezar a encontrar la serie de presidentes. Entre ellos está Rafael Carrera y él es el que abre paso para que se pudiera dar el acta de independencia, pero no estamos hablando de 1821, sino de 1847. 30 años en la presidencia, a través de su presidencia surgen los símbolos patrios. Imagínense, 1847, del 47, súmele usted, 47 y 30 años después, ¿cuánto tiempo él duró? A él dice que se le dio el título de vitalicio. ¿Qué significa vitalicio? Él ya murió hace muchos años, pero él, aún muerto, sigue teniendo la calidad de presidente, ¿entiende? Y es el único en toda la historia de nuestro país que ha llegado a tener tal crédito. Ningún otro mandatario en Guatemala. De manera negativa, sí, ¿verdad? Pero de manera positiva, solo él, nada más. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comprender de la historia, y todo esto pasa, 1847, 30 años de gobierno de y luego regresamos a la historia, la Guerra Mundial en el año 1900, ¿sí? Entonces, son como escenas o estratos que se fueron dando según la historia. Pero por tiempo vamos a pausar hasta acá.